Dios le bendiga a cada hermano. Que la paz del Señor esté con cada uno de los hermanos que van a ver este video, esta transmisión. Quiero, antes de empezar a leer la palabra del Señor, hacer una oración por cada hermano que van a escuchar esta palabra. Padre amado, Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias, Dios Padre celestial. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que sabemos que van a estar ahí escuchando este video, Señor. Padre, que sea una palabra de bendición y que tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones de aquellas personas que van a escuchar esta palabra. Que sé, Señor, que va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, Señor. Para cada hermano, Señor, que se van a conectar. En el nombre de Jesús. Hermano amado, quiero traerle una reflexión, una palabra del Señor que el Señor me ha puesto en el corazón para que sea edificado un hermano que está ahí, va a ver esta transmisión, este video. Y yo quiero hablarle del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y escogí esta lectura bíblica porque el apóstol Pablo fue elegido para predicarle a los gentiles, aunque él también predicaba porque era judío, pero especialmente expandió el evangelio a los gentiles. Y en este tercer viaje misionero que él hizo a Macedonia, a Grecia, aproximadamente ya tenía 3 años por esa área, haciendo lo que es la obra de misionero en el tercer viaje. Y el capítulo que yo voy a leer está en el capítulo 20. Y quiero leer, empezando a leer desde desde el versículo 17. Y en el versículo 17, el encabezado dice: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Es una área por lo que es Éfeso. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, cuando hacía la obra misionera, él enseñaba, pero también él lo que formaba a los líderes que iban a dirigir lo que eran esa congregación, para que puedan ser ejemplo y puedan llevar esas almas que se le iba a predicar el evangelio a Cristo Jesús. Siempre el centro de la prédica y la labor que debe de ser un evangelista es presentarle a Cristo a las personas que no conocen del evangelio. Y el apóstol Pablo tenía eso muy pendiente, muy claro. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace llamar a los líderes que ya estaban preparados, pero él hace unas observaciones, porque él en el versículo él mismo dice que de los mismos líderes que se preparan, iban a haber algunos que iban a querer atribuirse la obra para ellos, o sea, que sea la gloria para ellos, y no iban a cuidar de las ovejas como él la estaba cuidando. Y es una forma de él lo llama para darle ese mandato, para que no se desvíen de la encomienda que es cuidar las ovejas y no maltratarlas. Y vamos a empezar a leer. Quiero leer completo desde el 17. El capítulo termina hasta el 38. Y por ser palabra del Señor, se da en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y prueba que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Eso es que él estaba enseñando lo que es ya la gracia, y los judíos querían seguir en sus tradiciones, pero el apóstol Pablo seguía enseñando lo que es ahora la gracia a través de la crucificación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el 20. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en vuestro Señor Jesucristo. Aquí él lo dice, que enseñaba a los judíos y a los gentiles lo que era acerca del arrepentimiento y la fe en vuestro Señor Jesucristo. El versículo 22. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos como el apóstol Pablo sabía su llamado, entendía cuál fue su llamado, y él dice que él iba a terminar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del mismo Señor Jesús. Vemos un hombre de principio, un hombre que no se movía de lo que ya de la palabra que se le había dado, y seguía predicando el evangelio como lo recibió. Que eso debemos de hacer, hermano, todo. Debemos de lo que ya hemos recibido del Señor, mantenernos firmes y no movernos por fábula, ni por palabras que aparentemente se vean que vienen de Dios, pero lo que quieren es sacarnos del propósito. Debemos de seguir firme y seguir lo que es las enseñanzas de nuestro Señor. No debemos de creer traer lo que es el mundo a las enseñanzas del Señor, o sea, traer el mundo, la mundalidad. Y el apóstol Pablo estaba muy claro de que él tenía que ser ejemplo para testimonio de aquella persona que iban a venir al evangelio. Pero aquí él está hablando a los líderes, y es algo que debemos de aprender, porque es una forma que el apóstol Pablo le transmitió esa enseñanza, para que los líderes supieran cuál es su encomienda cuando están ejerciendo lo que es lo que es el cuidado de las ovejas, de aquellos nuevos creyentes. Seguimos en el 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguna de todos nosotros, entre quienes
he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os prote- por, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo quiero pararme un poco aquí en este versículo, y es porque él está hablando aquí al obispo que estaban constituidos en esa obra misionera que hacía el apóstol Pablo. Y él le dice a ese obispo que apacentar la iglesia del Señor. Y lo que me gusta de este versículo que dice, y me llama la atención, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. Cristo fue que murió por usted y murió por mí. Aquellas personas que se quieren atribuir, querer que ellos fueron los que pagan el precio, o atribuirse y que ellos son Espíritu Santo, es una forma de manipular al pueblo de Cristo. Aquí nosotros estamos para nosotros enseñar y guiar a aquella persona, al que hizo la obra, al que murió por nosotros, por usted y por mí, al autor consumador de la obra que es Cristo Jesús. Todo lo otro que se le agregue a esa gracia que estamos, a esa forma de sentirse que hay alguien que es un super ungido, o una persona como alguna gente se hacen llamar, unos representantes de Dios aquí, como dicen aquellas personas que están en otras nominaciones, que tienen, según ellos, se atribuyen a perdonar pecados. Y aquí el único que perdona pecado es Dios. Aquí el hombre no está para él se atribuirse a quien perdona pecado, y menos como hacen, que después que una gente fallece, le hacen lo que le llaman una hora santa y ese tipo de cosas, para supuestamente ellos se atribuyen de que ya que ellos pueden perdonar los pecados. Y aquí el único, esto es por la misericordia del Señor. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo aquí dice que él sabe que después de su partida habrán personas que estarán muy atentas, porque van a ver esa oportunidad, porque el apóstol Pablo lo daba todo por las almas, y que van a venir a querer desviar las ovejas, o peor, van a querer lo que es ponerle carga y, y hacer como que esa persona deben de ser como ellos ser unos faraones, y aquella persona ser como quien señoree sobre ellos. Y por eso el apóstol Pablo dice que vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso quiere decir que hay personas que ven cómo Dios está trabajando en la vida de esa persona, y son personas que por conseguir su objetivo, aunque esa persona la maltraten o se vaya herida de la congregación,
no tienen corazón, ¿sabes? No tienen el amor para restaurar. Hay personas que utilizan los púlpitos para dañar y para hacer que personas se aparten en vez de acercarlo al Señor. Y esos son esos lobos rapaces que lo que están es pensando en su vientre, en su bolsillo, y no piensan en las almas. Eh, no piensan en lo que el Señor padeció por lo que es las almas de aquellas personas que quieren buscar a Dios. Y hay personas que lo que hacen es alejarla en vez de restaurarla. Y eso a veces pasa con celos ministeriales, pero también pasa con personas que están en los caminos del Señor, que están, dice la palabra, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay personas que saben de dónde el Señor lo ha sacado y hacen la obra del Señor con amor, pero al enemigo no le gusta eso. Y el enemigo utiliza esas personas que están, que se puede decir que no tienen esa intimidad con Dios, porque hay personas que no oran, no ayunan, no se guardan, quieren persistir en el pecado y quieren arrastrar al otro. Y cuando hay una persona que está reflejando esa santidad o ese llamado de apartado para el Señor, le molesta. Eso se puede decir que es una forma de que esa persona le confronta. Cuando usted se está guardando para el Señor y usted está en un sitio donde hay mucha mundanalidad, usted molesta ahí en ese sitio. Usted confronta porque usted está lleno del Espíritu Santo. Y a donde hay una persona llena del Espíritu Santo, llena de la unción del Señor, esos pichones se revoltean. Y hay que seguir como el apóstol Pablo, seguir firme, porque aquí quien nos llamó fue Dios, no fue el hombre. Seguimos leyendo la palabra del Señor, hermano. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oye como dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso está hablando que de la misma persona que están para poder afirmar las ovejas, son la misma persona que van a aprovechar ese puesto, vamos a ponerlo así, que tienen en la congregación como líderes, para poder, que son perversas, para poder arrastrar a los discípulos. ¿En qué lo va a arrastrar? En la mala enseñanza, en la mundalidad, en lo que es vivir guardándose para Dios. Hermano amado, hay que guardarse para el Señor. Nosotros no estamos, nosotros estamos para predicar el Evangelio, pero nosotros, por más que nos afanemos, no vamos a querer agradar a todo el mundo. Nosotros estamos en predicar y el Señor se va a encargar. Si a usted el Señor lo llamó, el Señor lo va a respaldar. Manténgase firme y el Señor lo va a respaldar. Y seguimos leyendo la palabra. Por tanto, ¿verdad? Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados.
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El apóstol Pablo quiere decir aquí que él trabajaba para su sustento. Él nunca predicó el evangelio para ganancia. Lamentablemente hay hermanos que se han dedicado a predicar el evangelio por ganancia, y aquí esto es por gracia, hermano. Cuando alguien predica, sabemos que el obrero es digno de su salario, pero eso se da una ofrenda de amor. Y aquella gente que quieren vivir del evangelio solamente por la codicia, eso es una forma errónea de nosotros expandir el evangelio. Nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando el Señor conoce nuestra necesidad, el Señor nos va a suplir de acuerdo a su riqueza y de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Pero nosotros no podemos coger el evangelio para nosotros lucrarnos. Debemos de predicar el evangelio para que las almas conozcan a Cristo. Y el Señor se va a encargar de los otros. Seguimos leyendo la palabra. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Una forma de decir que él tiene testigo de las personas que están cerca de él, que él, su sustento ha venido de su trabajo. Sé que el apóstol Pablo siempre con esa encomienda de predicarle y hacer discípulos. De toda forma, él trabajaba cuando él estaba, cuando él sacaba ese tiempo para él no se le carga a los demás. Seguimos seguimos en el 35. Y en todos es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, que nos enseñó a nuestro Señor Jesús. Aquí lo dice en el mismo versículo 35. Más bien aventurado es dar que recibir. El Señor dice que es bienaventurado, es mejor dar que recibir. Es una bendición, hermano, el dar. Seguimos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo ello. Y entonces hubo gran llanto de todo, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí vemos ya la despedida, como ellos están llorando y se echan al cuello a llorar, porque él le había dicho que no iban a volver a ver más su rostro, porque él dice que iba a Jerusalén y iba a padecer mucho y le esperaban tribulaciones. El apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre con un llamado, que de ser perseguidor de la iglesia fue quien el Señor escogió para predicar el evangelio a los gentiles. Y es una forma primero de enseñarnos que el Señor coge de lo más vil, de lo despreciado,
para él poder presentarlo, de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vemos cómo el Señor levanta a hombres y tienen un encuentro con ellos, y vemos cómo esos corazones son cambiados. Y lo que podemos ver del apóstol es que él se mantuvo siempre firme. Él supo de quién lo llamó y él supo de dónde el Señor lo sacó. El apóstol Pablo, podemos decir que era una persona que perseguía a la iglesia. Es una persona que no podía ver cuando se estaba predicando el evangelio. Era perseguidor de los cristianos, de los primeros discípulos. Ahí vemos a Esteban, que él estuvo presente cuando lo apedrean. Pero vemos ese hombre de Dios, como él, hablando a los líderes, como él tenía ese cuidado con las ovejas, porque ya él sabía cuando él perseguía a los cristianos. Él sabía, él mismo fue parte de cómo ellos sufrían y cómo ellos pasan por lo que es expandir el evangelio. Y eso es porque cuando uno conoce y tiene ese encuentro con el Señor, y así como yo sé que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con ustedes, donde el Señor nos ha sacado, de lo que el Señor nos ha transformado, quién éramos antes, quiénes somos ahora. El Señor tuvo misericordia, el Señor nos guardó cuando andábamos en el mundo de que nos pasaran muchas cosas. Y ahora mismo, así yo sé como a mí, yo sé como a hermanos que están aquí, que el Señor lo ha restaurado con su familia. El Señor ha tenido cuidado con su familia. El Señor, muchas personas lo ha sacado de los vicios, que las drogas, esas personas que estaban atadas, esas personas que andaban en la brujería, en el satanismo, y esas personas que andaban perdidas en el mundo. Solamente no es que nos limpia, sino que nos da esa gracia y nos da ese amor y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El que viene a Cristo y lo hace sabiendo lo que el Señor hizo, el amor que tuvo con Dios contra cada uno de nosotros, que sin merecérnoslo, Él pagó el precio del pecado. Él fue que pasó, Él sufrió por usted y por mí. Y no debemos de darle la espalda al Señor. Estamos en tiempo donde hay mucha apostasía, y ahora más que debemos de defender debemos defender la palabra del evangelio, así como el apóstol Pablo defendió el evangelio. Debemos ser defensores del evangelio. No podemos prostituir el evangelio. Debemos de mantenernos firmes. Debemos de estar preparados, y cualquier fábula y cualquier mala enseñanza, con amor, con la palabra, venir y decir: no, la palabra no dice esto. ¿Sabe? Cuando nosotros nos mantenemos firmes de lo que ya nosotros aprendimos, de lo que hemos creído, lo que hacemos es que, aparte de que no nos debíamos nosotros, hacemos que otro hermano tampoco se debíe. Y estamos en ese tiempo de que se está, ya no se está creyendo, ya en la congregación no se predica el rato de la iglesia, no se predica lo que es la escatología bíblica, lo que son la profecía, lo que es Apocalipsis, lo que es el arrepentimiento, lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. No se está predicando eso, hermano amado. Se está predicando lo que es una falsa fe. Se está predicando ahora que todo, no importa como uno haga, como uno vive, todo está bien.
no se le está, no se le da ese amor y esa importancia de de todo lo que nuestro Señor y Salvador sufrió solamente para poder librarnos de la muerte. Y la muerte, como nos dice la palabra, es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando usted vive en la mundanalidad, cuando usted no se guarda para el Señor, cuando usted no vive una vida conforme a la palabra, usted le está dando la espalda al Señor, usted está pisoteando lo que el Señor hizo en la cruz. Y estamos en tiempo, hermano amado, para que nosotros amemos la cosa del Señor y estemos firmes cada día más. No se dejen confundir, hermano. Oren al Señor, llénense del Espíritu Santo, llénense de Dios y busquen la guía del Señor. Yo antes, cuando empecé en estos caminos, yo siempre le pedí al Señor que sea Él que me guiara. Y yo he visto la mano y he visto el respaldo del Señor en todo lo que yo hago. Y por eso estoy aquí haciendo estos videos, porque siento que tengo ese llamado de alertar al pueblo, para que el pueblo esté percibido y pueda irse preparando y no se deje engañar. Le damos gracias, hermano. Gracias a cada hermano que están ahí. Sé que algún hermano va a ser edificado. Dios le bendiga a aquellos hermanos que ven esta transmisión. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde a ellos, a usted y a su familia. Aquí tiene un hermano que siempre estará trayendo una palabra para que sea edificada una alma. Hasta aquí el Señor me trajo y que lo bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Que el Señor lo guarde, lo proteja, que el Señor lo bendiga. Oro por cada uno de ustedes, por su familia, y para que sea el Señor llevándolo cada día en su mano, en todo lo que el Señor lo haya puesto, y que lo guarde. Le doy gracias al Señor, gracias porque me ha permitido estar aquí hablando de su palabra. Gracias le doy, hermano, Dios le bendiga, y que tengan esa paz y ese amor, que el Espíritu Santo lo llene de su amor y el Señor que lo guarde de todo mal. Gracias, Señor. Dios le bendiga a cada hermano. Dios Cristo lo ama. Dios le bendiga, hermano.